Bueno, entonces, decíamos hacer esa metodología. El trazo de los vectores, uno a continuación de otro, y manteniendo su escala y su medida de ángulo. ¿Ah? Y al final, pues se une el inicio del primero con el final del último por medio de una línea, y eso es lo que representa el vector suma. Entonces, ¿cómo se define el vector suma? Pues midiéndole el ángulo y midiéndole la magnitud que dé de acuerdo a la longitud que tenga la línea. Lo vemos en forma gráfica. Aquí tenemos dos vectores. El vector A dice que tiene una magnitud de 15 metros y 60 grados. Recuerden, son vectores en dos dimensiones, por eso no necesitamos especificar el sentido, porque la misma dirección lo define. Y luego tenemos el vector B, que tiene una magnitud de 20 metros y un ángulo de 35 grados. Y lo que vamos a querer es un vector resultante, que es la suma de A con B. En este caso, yo hago un sistema XY, un trazo de coordenadas XY, y luego trazo el primer vector, es decir, mido los 60 grados, ¿sí? Aquí está, es esta línea gruesa, olvídese por el momento de esa línea delgada. Entonces trazo los 60 grados, perdón, mido los 60 grados, y trazo la línea que representa este vector A, una línea que represente 15 metros. Si es 1 a 200 serían 7.5 centímetros, ¿verdad? Si es 1 a 100 serían 15 centímetros, que corresponda al valor que tiene el vector. Y aquí es donde hay un error, porque luego en la punta de A yo trazo de nuevo un sistema XY, que es estas líneas punteadas que usted ve aquí arriba, sistema XY. Y con ese sistema XY trazo el segundo vector, que tiene un ángulo de 35 grados, o sea, con el transportador mío 35 grados para hacer el trazo de B. Debería medir 20 metros, por eso hay error, porque aquí debería ser más grande la línea. Si esta vale 15 metros y esta que vale 20 metros debería ser un poco más larga. Entonces ahí falló la gráfica, ¿va? Pero tómenlo en cuenta. Entonces hago el trazo del vector y ya tengo los dos. En este caso solo voy a sumar dos vectores. Entonces lo que hago para la suma es hacer una línea desde el origen del primero hasta la punta del último, hasta la punta de B. ¿Sí? Ya trazados ambos. Y esta línea ya le pongo su flechita porque ese ya es el vector resultante. ¿Qué valores va a tener el vector resultante? Bueno, pues entonces vengo y con el transportador mido el ángulo, ¿no? Podría ser un ángulo, qué sé yo, de 48 grados, 50 grados, ¿no? ¿Sí? Mido el ángulo y con la regla mido la longitud que tiene y eso va a representar la magnitud. Puede ser, qué sé yo, 25 o 27 centímetros, ¿no? Que representarían 27 metros. Y eso ya nos da el resultado final del vector resultante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Escobar. Ingeniero, disculpe, se dice una compañera si la puede admitir porque está en la sala de espera. Porque está en la sala de espera. Vaya, pero mientras tanto, ¿tienen preguntas? ¿Alguien? Bueno, no tienen preguntas. Vamos a ver otro ejemplo de todas maneras, pero si tienen preguntas, pueden hacerla. Edwin. Ingeniero, eh, si podría explicar ya lo último, cuando ya haya trazado los dos ángulos, disculpe, de ahí para adelante. Los dos vectores. Los dos, ajá, exacto. Miren, pues aquí está el trazo del primero. Una aclaración también, cuando terminemos de explicar los métodos, vamos a hacer ejercicios, de manera que usted ya en papel, usted encuentre las dudas reales que va a tener. Pero voy a explicarlo de nuevo de cualquier manera. Si regresamos a la descripción, dice que consiste en trazar los vectores como flechas, usando regla y transportador, y manteniendo la escala correspondiente en la magnitud y el ángulo. Trazamos el primer vector con el origen en el plano de coordenadas cartesianas. Y en el punto final del primer vector, señalado por la punta de la flecha, se coloca el inicio del segundo vector, es decir, se hace de nuevo un trazo XY, pues ahí va a ser el inicio del otro vector a sumar, y entonces se traza con el ángulo que le toque al otro vector y la longitud que le corresponda. Ya tiene usted trazados dos. Si hubiera un tercero, se sigue lo mismo en la punta del segundo vector, ya hace otro XY
y hace la medida del ángulo que tenga el tercer vector y la longitud de ese vector. Bueno, ya que ha colocado todos los vectores a sumar, uno, podríamos decir uno encima de otro. Entonces finalmente lo que hace es, y esa es la duda que yo creo que tenía, trazamos el primer vector, el vector A, y ya lo trazamos, ahí estaba su ángulo y su longitud. Trazamos el segundo vector, aquí le colocamos la medida del ángulo respecto al eje X, lo trazamos y le damos también su longitud de acuerdo a qué valor tenga ese vector. Entonces tenemos estos dos vectores trazados. Lo final, lo último es muy sencillo porque lo que se hace es desde el origen del primero, oiga bien, aquí está el origen del primero. Usted une por medio de una línea recta el origen del primero con la punta del último. Sí, eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que hizo esta línea, unir el origen del primero con la punta del último. Entonces ya quedó esta línea trazada. Esa línea trazada es el vector suma. Es lo que nos resultó, lo que nos dio de resultado la operación, es un nuevo vector. Cuando usted suma dos vectores, el resultado va a ser otro vector. ¿Sí? Siempre que sume dos vectores, el resultado es un nuevo vector. Entonces, este es el nuevo vector que dio de resultado, esta línea. Si quiere, le pone la flechita, ¿va? ¿Cómo sabe qué valores tiene ese vector que dio de resultado? Pues muy sencillo. Agarra el transportador y lo coloca aquí sobre el eje X y mire qué ángulo tiene. Y esa va a ser la dirección del nuevo vector. Y agarra la regla y mide qué longitud tiene ese vector. Y esa es la magnitud del vector resultado. Y así de sencillo. ¿Eh? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Vamos a darle la oportunidad aquí a alguien. De como lo tengo en la lista del último. Vamos a ver quién es el último que tengo en la lista. Bueno, tengo de último en la lista Alejandra Flores, es la de la suerte. Alejandra Flores, bueno, mejor vamos a dejar las preguntas. Voy a explicar el método siguiente mejor para que haya una forma de comparación y entonces sí vamos a ver un par de preguntas. Tenemos pendiente por el momento. Denme la oportunidad a Alejandra Flores. Le voy a preguntar más adelante. Porque quiero mostrarle el segundo método gráfico, que es el método del paralelogramo. ¿Ah? Antes de mostrarle el método del paralelogramo, voy a hacerle una aclaración. Un paralelogramo es una figura geométrica que tiene 4 lados. 2 de ellos son paralelos entre sí y los otros 2 también son paralelos entre sí. O sea, tiene 4 lados, 2 de esos son paralelos entre ellos mismos y los otros 2 también son paralelos entre ellos mismos. ¿Cuántos lados tiene un paralelogramo? 4. Por lo tanto, tiene también 4 ángulos. ¿Sí? Una en cada esquina. El paralelogramo. Y lo que vamos a hacer con este método de suma de vectores es formar un paralelogramo. Formar una figura de 4 lados que tenga 2 lados paralelos y los otros 2 también paralelos. ¿Ya? Entonces, el asunto del método del paralelogramo es que solo permite sumar vectores de 2 en 2. O sea, no puede sumar 3 vectores al mismo tiempo como lo hace el método de punta y cola. Ahí sí puede sumar 2, 3, 4, 5, los que usted tenga juntos. En cambio, el método del paralelogramo solo se pueden sumar de 2 en 2. ¿Ah? Y lo voy a explicar. Para este método, dice, se trazan los 2 vectores, como usted va a sumar 2 vectores solamente en un momento dado, va a sumar 2 vectores. Entonces se trazan esos 2 vectores con el origen en el mismo punto. Ahora ya no se pone uno encima del otro, sino que en el mismo punto de origen, ahí usted traza los 2 vectores que va a sumar. Tratando siempre de conservar la medida de la longitud y el ángulo. O sea, mantener la precisión, la exactitud en las mediciones. A continuación se trazan imágenes de estos 2 vectores. ¿Qué quiere decir imagen? Que en la punta del vector A usted traza como que dice
un nuevo vector B. Es un equivalente al vector B. Va a tener la misma dirección y la misma magnitud del vector B. Y en la punta de A usted traza una imagen. En la punta de A usted traza una imagen de B, pero en la punta de B usted traza una imagen de A. O sea, se va a la punta del vector B y ahí